Las costas del Yemen están bañadas por un mar subtropical y su aspecto es idéntico a las de su vecina África. Tierra dentro de las costas yemenitas y a menos de un centenar de kilómetros, se alza de golpe un enorme macizo granítico que ocupa el 90% del Yemen. Unas montañas cuyas cumbres rozan a veces los 4.000 metros y que son ricas en valles espaciosos y cultivables. Sus cumbres detienen las cálidas nubes que vienen del mar y las convierten en lluvia. Esta es la Arabia verde, la Arabia feliz, como la llamaron los autores clásicos. Aquí se da una rica agricultura, cereales, huertas, viñedos y por todas partes árboles, tanto frutales como de sombra. Pero justo donde acaban las últimas montañas y los valles que acogen, comienza el Rub al-Khali, que con sus 650.000 kilómetros cuadrados es el desierto continuo más grande y más espantoso de nuestro planeta. Pues bien, estos valles a las puertas del desierto, y no los verdes del altiplano, fueron los elegidos para establecerse por la mayoría de los primeros colonizadores al llegar aquí hace más de 4.000 años. Los antepasados de este hombre, que todavía hoy sigue viviendo a las puertas del desierto, eran nómadas, venidos del norte, que decían ser los semitas más antiguos de la humanidad, por descender de Joctán, bisnieto de Sem, y tataranieto, por tanto, del propio Noé. Estos hombres, al borde mismo de las estériles arenas, se dedicaron al pastoreo y la agricultura, aprovechando el agua abundante que, procedente de las altas montañas, regaba aquellos valles terminales. Y luego, a la altura del año 2000 a.C., se dedicaron también al tráfico caravanero. Durante los 800 años siguientes, sus mercancías, ninguna de lujo, cruzaron lentamente los desiertos, a lomos de asnos siempre sedientos, a lo largo de rutas que zigzagueaban de pozo en pozo. Cuando en el siglo XII a.C. se consigue domesticar al camello, los yemenitas ya cuentan con una mercancía de lujo que su territorio produce, el incienso. Se enriquecen rápidamente y sus pueblos a orillas del desierto se convierten en hermosas y ricas ciudades, como esta llamada Barakish. Imaginémonos verdes las tierras que la rodean. Imaginémonos los centinelas en las almenas. Y también con la imaginación reconstruyamos las ruinas del interior. Un gran templo, otros menores, un palacio, edificios nobles, casas sencillas, una enorme plaza-mercado para vender productos traídos por las caravanas, almacenes, alojamientos para los viajeros y sus camellos, y sobre todo, agua y sombra abundantes. Ciudades como esta y mucho mayores florecieron al pie del desierto, gracias a la conjunción del comercio caravanero y el agua abundante. Un agua retenida en miles de cisternas y estanques y en cientos de diques y presas. Así, pudieron fundarse en estos desiertos, entonces verdes en buena parte, hasta media docena de reinos caravaneros. El más importante de todos ellos fue el reino de Saba, el de la famosa reina. Al principio ocupó un espacio muy reducido, unos 80.000 kilómetros cuadrados. Entonces, su capital era Siruaz. Más adelante, siendo ya su capital Marib, llegó a ocupar casi toda la costa sur de Arabia y una buena porción de las costas y tierra firme de la orilla africana del Mar Rojo. La primera noticia que se tiene del reino de Saba la debemos a la Biblia. La reina de Saba, habiendo tenido noticia de la fama de Salomón y del templo por él edificado al nombre de Yahvé, vino para ponerle a prueba con enigmas. Entró pues en Jerusalén con un gran séquito de camellos, cargados de aromas y oro en grandísima cantidad, y de piedras preciosas. Salomón le resolvió todas sus proposiciones. No hubo cosa oculta para el rey y que no pudiera resolvérsela. Luego, la reina ofreció a Salomón los presentes que le había traído. Sabemos por la Biblia que le regaló 120 talentos de oro, o sea, unos 3.000 kilos del precioso metal. Además, le obsequió con aromas,
es decir, incienso, mirra y especias cultivadas en las tierras ganadas al desierto por el reino de Saba. Por último, piedras preciosas en gran cantidad. Nunca más llegó tanta cantidad de aromas como la que la reina de Saba ofreció al rey Salomón. Pero también Salomón colmó de regalos a la reina. Luego, la reina se despidió y marchó a su país, acompañada de sus servidores. Aparte del testimonio de la Biblia sobre la reina de Saba, no ha aparecido hasta la fecha un solo documento histórico que la cite. Leyendas sobre ella sí, hay muchas, innumerables. Este templo consagrado al dios de la luna es el único edificio que queda en pie de Sirhuat, la que fuera primera capital del reino de Saba. Las inscripciones en sus muros nos permiten saber que fue edificado en el siglo V a.C. Cabecitas de cabras montesas constituyen el motivo decorativo de los frisos. El macho de esta especie se ofrecía en sacrificio al dios lunar. Durante siglos, árabes y turcos han usado el templo como fortaleza. Y para adecuarlo a esa misión han cometido contra él delitos de lesa arquitectura, sobre todo en su interior, que convirtieron en cuartel. Aquí hay inscripciones por todas partes. Al traducirlas, se está descubriendo el importante papel que representaron las caravanas comerciales del reino de Saba, las cuales, junto con las mercancías, intercambiaban ideas, arte y civilización, de la India al Mediterráneo y de Mesopotamia al África del Este. El dios de la luna era macho y benéfico, mientras que la divinidad del sol era hembra y maléfica, justo al contrario que en Occidente. Esta transposición machista se produjo al considerar que el calor del sol hacía preferible que la vida social y los movimientos de las caravanas tuviesen lugar de la caída de la tarde hasta poco después del amanecer. Esto es lo que queda de la ciudad y esto lo que queda del verdor que la rodeaba. Sirhuat perdió la capitalidad en beneficio de Marib. Teniendo como centro Marib, las primitivas rutas caravaneras se ampliaron y ramificaron en todas las direcciones. Las mercancías iban y venían de la China y la India al Imperio Romano, de Damasco a Egipto, de Petra a Etiopía, de Tiro a Indonesia. Incienso, mirra, especias, perfumes, piedras preciosas, oro, vino, telas, marfil. ¿Qué queda hoy de la rica y poderosa Marib? La que fuera capital del reino de Saba yace ahora bajo el suelo de las casas de esta hermosa ciudad medieval. Sabemos que contaba con templos y palacios, adornados con elegancia, belleza y lujo, y que aquí confluían embajadores y caravanas provenientes de los lugares más lejanos del mundo entonces conocido. Aunque todavía no excavada sistemáticamente, sus ruinas ya nos han entregado piezas muy importantes, como por ejemplo los rostros esculpidos de aquellos fieles que depositaban sus retratos como exvotos en los templos de los dioses. Columnas que habían permanecido caídas durante más de 1000 años se vuelven a poner en pie, pero esta vez para soportar techos humildes, como el del patio de un almacén de cereales. Estas desenterradas imágenes de alabastro nos permiten saber cómo se imaginaban los sabeos a sus divinidades de la fertilidad, femeninas y con una espiga de trigo en la mano. En 1952, arqueólogos norteamericanos desenterraron cerca de Marib su templo del dios de la luna.
pero en solo algo más de 30 años, las arenas del desierto han vuelto a devorar las ruinas. A 4 kilómetros del Templo de la Luna, emergen de la arena 5 solitarias pilastras. El lugar no ha sido excavado y no se sabe si se trata de un templo o de un palacio, pero tradiciones y leyendas aseguran que aquí estaba el salón del trono de la reina de Saba. Estas casas son casi idénticas a las que se levantaban aquí hace 2000 años. Pero entonces la tierra era tan verde y tan poblada de árboles que decía un proverbio: no teman al ardiente sol los viajeros que quieran visitarnos. La sombra de nuestros árboles los acompañará donde quiera que vayan. Estas son las ruinas del sistema terminal de distribución de aguas de la que fue la 8ª maravilla del mundo antiguo, la gran presa de Marib. Comenzada a construir hace casi 3 milenios, estuvo en servicio durante más de 1300 años. Recorramos rápidamente el 1,5 kilómetros que nos separa de ella, porque vale la pena visitarla. Esta es la esclusa de la orilla derecha. La esclusa se abre entre las 2 torres. Al otro lado del río se ve la pared rocosa de la orilla izquierda. Desde aquí no se distingue ningún resto del dique de la presa, pero ya los veremos cuando nos acerquemos a la esclusa norte, a casi 700 metros de aquí, y cuyas torres ahora se divisan a lo lejos. Antes de que se construyese la presa, las cosas estaban así. Este era el lecho de un río estacional, el Wadi Adana, seco durante más de la mitad del año y lleno de abundantes y tumultuosas aguas en la época de lluvias. Aguas que no podían regar la llanura porque su cauce quedaba más bajo. Además, nunca llegaban a mar alguno, tragadas en parte por la arena del desierto y en parte evaporadas por el ardiente sol. Para aprovechar tan precioso líquido, los sabeos levantaron un dique de tierra de sección triangular, de 18 metros de altura, 80 de base y 600 de longitud. Luego, revistieron su cara interna de un hormigón de guijarros y argamasa y colocaron una esclusa a cada lado. La esclusa de la orilla derecha y el canal que la prolongaba y luego se dividía en 2, los tallaron en la roca y los separaron del río por medio de un muelle enorme. Solo al compararlo con una figura humana nos damos cuenta de sus verdaderas dimensiones. Nos dirigimos a la esclusa. Vamos encontrando inscripciones que nos cuentan vicisitudes del dique. Vicisitudes a lo largo de su milenaria existencia, es decir, sus roturas, sus reparaciones y sus ampliaciones. La entrada del agua en el canal de la esclusa se regulaba sacando hacia arriba unas vigas de madera que descansaban unas sobre otras y cuyas extremidades corrían encajadas en unas acanaladuras verticales de obra. En cuanto se levantaba una o varias vigas, el agua se precipitaba por aquí y enfilaba el canal, el cual se dividía en 2 más pequeños, cada uno con su esclusa, al llegar a la proa rocosa que vemos en primer término. El derecho regaba las tierras de la llanura que se extendía a su derecha. El izquierdo servía de aliviadero, cuando el nivel del agua retenida por el dique se aproximaba demasiado a su cresta. Y ahora, para visitar la esclusa de la orilla izquierda, vamos a comenzar a caminar desde este punto. La enorme acumulación de tierra que vamos a encontrar al final de la pared rocosa está constituida por los sedimentos depositados por las aguas a lo largo de los 3 últimos siglos de funcionamiento de la presa. El color amarillo indica la extensión alcanzada por los sedimentos acumulados en el suelo en los 3 siglos que dejó de limpiarse anualmente la presa. ¿Por qué este descuido? Pues porque cada vez había menos gente en Marib. Había comenzado la decadencia de los reinos caravaneros
debido a que en el siglo I de nuestra era, un navegante griego había descubierto las leyes que rigen el soplo de los vientos en el Mar Rojo y en el Índico. A partir de ese momento, el Imperio Romano prescindió de los intermediarios caravaneros, porque las naves romanas podían ahora ir a la India en 2 meses con el monzón de primavera y volver en otros 2, con el monzón de otoño. Se descuidaron los mantenimientos de las obras hidráulicas y así la presa de Marib se llenó de limo, llegándose a un punto en que el agua, detenida por la alta barrera de sedimentos, no podía llegar a la esclusa izquierda. Entonces se hizo una chapuza de emergencia. Se abrió una garganta a través de los sedimentos. Pero, a partir de determinado momento, con la presa llena de sedimentos cada vez más horizontales, el agua con frecuencia rebosaba por encima de la cresta del dique, atacando su cara externa. Al fin, el dique reventó. Ahí vemos lo que ha quedado del dique. Esta esclusa era la más importante, porque permitía regar nada menos que 5.000 hectáreas de desierto. Al final de este canal, de más de 1,5 kilómetros de longitud, había un gran estanque con esclusas para más de una veintena de canales que regaban la inmensa llanura y abastecían de agua a Marib. Al reventar el dique en el siglo VI de nuestra era, unos pocos años antes de que naciera el profeta Mahoma, los habitantes del antiguo reino de Saba abandonaron sus ciudades del desierto y marcharon a las montañas. Pero no se instalaron en los valles que, aunque ricos en agua y buenas tierras, eran difíciles de defender de bandidos y soldados enemigos, sino que fundaron sus pueblos en las más ásperas cumbres de las montañas más áridas. Como aquellos campesinos eran además buenos albañiles y canteros, resolvieron el problema de su subsistencia tallando en escalones las laderas de sus montañas. Las terrazas resultantes las cubrieron de una espesa capa de buena tierra y para que las lluvias no se la llevasen, la sujetaron con paredes de piedra. Luego la araron y la sembraron, como siguen haciendo en la actualidad. Estamos en otoño. La siembra duerme bajo tierra, pero en primavera las montañas serán verdes. Vamos ahora a conocer de cerca uno de esos pueblos, Háchara, que se levanta muy por encima de las rocas donde las águilas tienen sus nidos. Háchara está fortificado, siendo las mismas paredes externas de las casas de la periferia las que forman la muralla. Si se añade a esto que para entrar en el pueblo solo se abre una pequeña puerta en ella, uno se explica que estos lugares hayan sido, durante siglos, y hasta muy entrado el nuestro, prácticamente inexpugnables. El pueblo tiene 1.500 habitantes. Unos cuantos de ellos son judíos, descendientes de los que vinieron a refugiarse en estas tierras cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, es decir, hace casi 2000 años. Ya son árabes su lengua y su cultura, pero conservan sus creencias y su ritual intactos.
se dedican al comercio. Aquí tenemos a uno de ellos fumándose una pipa de narguilé. Según una antiquísima costumbre, aquí, como en casi todo el Yemen, en cada edificio vive una sola familia. No nuclear, se entiende, sino extensa. Ya que bajo un mismo techo conviven el patriarca, su esposa, los hijos, sus esposas y los nietos, es decir, 3 generaciones. Las piedras de estas altas y espléndidas casas no están unidas con argamasa alguna, sino una sobre otra, en seco y calzadas cuando se requiere con pequeñas lascas, y así aguantan siglos y siglos. La decoración de sus fachadas se logra con simples dibujos de cal o bien usando piedra de diversos colores. Las murallas de Sada, ciudad al borde del desierto, son de tierra. Se construyeron hace 500 años y desde entonces han resistido bastantes asedios y no pocos cañonazos. Y ahí las tenemos, casi intactas. Lo mismo que sus murallas, las casas de Sada son de arcilla, como ya lo eran en tiempos de los reinos caravaneros, cuando la ruta del incienso pasaba por aquí. En Sada llueve pocas veces, pero cuando llueve lo hace torrencialmente. Por eso, la poca piedra de que disponen sus albañiles se emplea para la cimentación de las casas. Estamos entrando en una casa en construcción, donde veremos en acción a un arquitecto y su equipo. La madera, usada siempre discretamente, ya que tampoco abunda, es también elemento indispensable en la construcción de edificios, sobre todo para el entramado de los suelos de los diferentes pisos. La tierra se extrae cavando el suelo de lo que luego será el patio de la casa. A continuación se mezcla con paja de trigo muy picada y agua, y se amasa con los pies. Los obreros recitan unas salmodias que, marcándoles el ritmo, facilitan su tarea. El hombre que está en lo alto del muro y que es una afortunada mezcla de arquitecto, albañil y escultor, es el responsable de la obra terminada, tanto en lo tocante a su solidez como a su belleza. Cronómetro en mano hemos comprobado que estos hombres han levantado en menos de un cuarto de hora un trozo de pared de 5 metros de longitud, 60 centímetros de altura y 40 centímetros de anchura.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. En el año sexto de la Égira, los descendientes de los señores de la Ruta de la Seda, cansados de su civilización en ruinas y de sus dioses inútiles, se convirtieron al Islam. Y de las semillas que la lectura del Corán sembró en sus mentes y corazones, nació y floreció una sociedad nueva, brillante, culta, refinada y artista. Y los campesinos albañiles inventaron templos nuevos de bellas siluetas y hermosamente decorados, dignos del Dios que venía a satisfacer las necesidades espirituales del pueblo yemenita. Entre los siglos XIII y XVII de nuestra era, Tzabid fue sede de una brillante universidad donde miles de jóvenes del Yemen, Abisinia y Somalia cursaban estudios en unos 250 centros académicos. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Entrar en la mezquita mayor de Tzabid es como hacer un viaje al pasado. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة إلا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Así aprendían los niños a recitar el Corán hace 1000 años. Exactamente así. El humilde ladrillo cocido era el material preferido por los geniales albañiles de Tzabid. Con él levantaron y decoraron edificios cuya calidad artística estaba a la altura de la científica de la universidad. Y encalando los ladrillos sin que el blanco tocase la argamasa que los une, consiguieron, con la colaboración de la luz del sol, hacer más bellas las paredes tanto de los palacios como de las simples tapias. Otro modo de decorar las fachadas consistió en el empleo del estuco, trabajado como un bajorrelieve. En este tipo de ornamentación, único en el mundo, se nota la influencia de elementos de la estética musulmana asiática oriental y también del África negra, perfectamente integrados con los yemeníes. En los interiores, más sobrios que las fachadas, el efecto estético se logra con cojines, alfombras y pinturas murales.
Los dos personajes históricos más importantes del Yemen han sido mujeres. Una ya la conocemos, la reina de Saba. La otra reina también se llamó Arwa. Esta ciudad, Jibla, fue su capital. Jibla todavía conserva el sello estético y urbanístico que le imprimió esta mujer, que vivió hace casi 9 siglos, que reinó 50 años y que murió a los 92, dejando un recuerdo tan imborrable que aún hoy hablan de ella con afecto las gentes de la ciudad. Fue la única reina que ha tenido el Yemen musulmán. Y lo fue porque su marido, el rey, sufrió un ataque que lo dejó parapléjico para siempre. Entonces ella pudo demostrar de lo que es capaz una mujer inteligente cuando viene a parar a sus manos el poder absoluto. Llevó a cabo una espléndida reforma agraria. Construyó puentes, acueductos y carreteras, y levantó muchas y hermosas mezquitas como esta que lleva su nombre y en la que está enterrada. Invitados por el guardián de las llaves de la mezquita a visitar su tumba, hacia allí nos encaminamos. El guardián de las llaves, admirador incondicional de la reina. Crónicas y leyendas coinciden en que Arwa fue enérgica pero no despótica, y que en lugar de dar órdenes, prefería convencer. Su tumba es muy sencilla, una caja cubierta por una colcha dentro de una pequeña alcoba perfumada con incienso. Antes de llegar a Sana, capital del Yemen del Norte y una de las ciudades más bellas que han existido jamás, atravesamos su antesala, Wadi Dar, un valle siempre verde, lleno de frutales, que contrasta llamativamente con las montañas estériles que lo rodean. También Sana está rodeada de montañas desnudas. El agua que alimenta su existencia procede en su mayor parte de inagotables corrientes subterráneas a 30 metros de profundidad, a las que se llega perforando pozos. Cada casa tiene su pozo, lo mismo que tienen los suyos los innumerables huertos que hay dentro de la ciudad. Aunque la leyenda dice que Sana fue fundada por Sem, hijo de Noé, la verdad es que la ciudad no es tan vieja. Se sabe que hace 2000 años era una importante ciudadela en la ruta de las caravanas y que ya ciudad ha sido capital del Yemen los últimos 1500 años, con algún breve intervalo, como cuando la reina Arwa prefirió la ciudad de Jibla. Extramuros de la Sana medieval prolifera la Sana moderna. Esta ciudad no habría sido posible sin una terrible guerra civil entre monárquicos y rebeldes republicanos, que duró de 1962 a 1968. La victoria final republicana liquidó una monarquía teocrática milenaria, que había dado la espalda a la historia durante los últimos 300 años. La batalla decisiva se libró en la propia Sana. La ciudad, defendida por los republicanos, soportó durante 70 días las acometidas de ejércitos realistas más numerosos y mucho mejor armados, que al final no consiguieron escalar o perforar su en algunas partes milenaria muralla de tierra. Ahora, ya en plena paz, estos hombres nos ofrecen su antiquísima danza de la guerra, como muestra de su folclore. Y mientras los contemplamos, no podemos dejar de pensar que los menos jóvenes de ellos, hace tan solo 20 años, luchaban desesperadamente divididos
con mortíferas armas modernas, defendiendo dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Cruzando la muralla por esta puerta, la del sur, y caminando hacia los dos blancos minaretes, que son los de la Mezquita Mayor, daremos con el lugar más adecuado para conocer de cerca a los habitantes de esta ciudad medieval, su zoco. El zoco apenas ha cambiado en los 1000 años largos que han transcurrido desde su creación. Fue declarado desde el primer momento lugar sagrado, quedando prohibida toda pelea dentro de su recinto, tanto con armas como sin ellas, ya que los mercaderes sabían por triste experiencia que la guerra es el peor enemigo del comercio. Aunque su número va disminuyendo bastante rápidamente, todavía sobreviven en el zoco algunos de los antiguos gremios artesanos. Desde que el camello se ha visto sustituido por el motor, este antiguo edificio y otros como él se han visto reducidos a lugares de almacén y ventas al por mayor. Pero mientras hubo caravanas, estos patios alojaron camellos. Y los huecos de los soportales albergaron tiendas donde los mercaderes viajeros vendían sus productos. Y mientras los vendían de día, pasaban sus noches aquí, en estos cuartitos del piso superior, hoy convertidos en trasteros, y entonces con cómodos divanes, alfombras, cojines y esterillas. La puerta se hacía grande para que los camellos pudieran entrar cargados. Hoy es casi imposible ver un camello en el zoco de Sana. Las uvas, de las que hay más de 20 variedades, abundan en el Yemen. Se consumen frescas o bien pasas, pero nunca sirven para hacer alcohol, porque el Corán dice: el demonio, valiéndose del vino y de los juegos de azar, trata de crear hostilidad y odio entre vosotros, e impediros que recordéis a Dios y recéis vuestras plegarias. Manteneos apartados de ellos. El modesto volumen de las transacciones cafeteras encuentra marco sobrado en este almacén tan antiguo como pequeño. Pero desde principios del siglo XVII a mediados del XVIII, el café cultivado en el Yemen y exportado desde su puerto de Moca fue el único que se consumía en Oriente Próximo, Europa y América. La pérdida yemení del monopolio ocurrió a finales del siglo XVIII, cuando el café comenzó a cultivarse en Indonesia y la América hispana. Cuando un occidental visita el zoco de Sana, se imagina que así debieron ser los mercados de las 1001 noches. Es un tópico, pero es cierto. Así, de este modo, se pesaban entonces, en el almacén de las balanzas, para su control y tasa, cuantos productos entraban en el zoco. El negocio más próspero del zoco de Sana es el de la venta de unas dagas de hoja curva llamadas jambias. Todo varón yemenita de más de 12 años de edad lleva una jambia en la cintura, no como arma, sino como símbolo de su virilidad y emblema de su posición social.
La de este hombre lo identifica como miembro de la aristocracia social. Empuñadura de asta con adornos de oro, vaina de plata finamente trabajada y cinturón forrado de brocado y bordado con hilo de oro y plata. Él mismo nos dice lo que le pagarían por su llambia si la vendiera. 10.000 reals, es decir, unas 250.000 pesetas. La danza de la llambia. La mayor parte de las veces se convierte en prueba de resistencia. Se danza horas y horas sin parar. El vencedor es aquel que sigue bailando cuando todos los demás se han retirado exhaustos. Las casas de Sana tienen de 4 a 8 pisos. Sus cimientos son de basalto. Los 2 primeros pisos de piedra caliza y de ladrillo los superiores. Las mezquitas son de piedra, pero los minaretes se construyen con los mismos materiales que las casas. Idénticos materiales e idéntico procedimiento decorativo. Ladrillos salientes como en Savid. Tanto la decoración como los contornos de las ventanas se blanquean con una lechada de gos, que es una mezcla de yeso cocido y cal, a la que se añade clara de huevo para hacerlo impermeable. Elemento indispensable en toda casa es la fresquera. En ella, el agua, contenida en vasijas de barro muy porosas que rezuman copiosamente, se mantiene siempre fría. En todas las casas de Sana hay cuartos de aseo, a veces uno en cada piso. La banda de estuco vertical blanca indica el lugar por donde bajan las aguas sucias. Veamos cómo son los cuartos de aseo. En este hay una peana en el centro. Sobre ella se coloca un gran recipiente lleno de agua limpia. Hay 2 pares de reposapiés. El que tiene agujero es el evacuatorio y va a dar, por debajo del pavimento, al pozo de aguas sucias. El otro corresponde al lugar del lavado del cuerpo, tarea que se lleva a cabo varias veces al día, ya que el Corán exige que las 5 oraciones cotidianas a que todo musulmán está obligado se reciten con el cuerpo limpio. También hay un hornillo de carbón para calentar el agua y estantes empotrados en la pared. Aquí tenemos un cuarto de aseo. Ahí está el recipiente. Los reposapiés para lavarse. Los del evacuatorio. Las paredes decoradas y dadas de gos para poder limpiarlas con agua. El caldero para el agua caliente y el hornillo. Además de los numerosos cuartos de aseo de sus casas, los habitantes de Sana han contado siempre con numerosos baños públicos, que pueden ser a veces grandes como este, o bien pequeños como este. Se toma un baño completo visitando 3 salas sucesivas. La primera a temperatura normal, la segunda templada y la tercera llena de vapor. Además de sus funciones de limpieza corporal y purificación ritual, los baños también han desempeñado siempre el papel de lugares de esparcimiento y contactos sociales. También las mujeres disfrutan de los baños. Hay unas horas reservadas para la clientela masculina y otras para la femenina. Nos encontramos en la sala de reposo y masajes de unos baños muy antiguos, donde se han utilizado, cuando su construcción, piedras de edificios muy anteriores. Un ejemplo, esa columna en primer término es Sabea. Buena parte de las aguas residuales de baños y cuartos de aseo van a parar a las numerosas huertas del interior de la ciudad. Huertas que, al estar rodeadas de tapias, no se pueden disfrutar desde la calle,
pero sí desde los pisos superiores de las casas. El piso más alto de cada edificio está destinado a la mejor habitación, llamada mafraj. Tiene más ventanas y mayores que ninguna otra de la casa. Aquí tenemos la planta de un mafraj típico de clase media modesta. El mafraj es habitación de uso exclusivo masculino. Aquí se reúnen los varones de la casa con amigos e invitados. El que visitamos ahora pertenece a un palacio y es uno de los más hermosos de la ciudad. Ahí están los varones, fumando en sus pipas de agua, los narguilés, rodeados de bandejas llenas de fruta y recostados en cómodos divanes. Y en el centro, un quemador de incienso perfuma el ambiente. Como dentro de unos instantes vamos a visitar el interior de una de estas casas, sepamos antes cómo están distribuidas. Y no olvidemos que en cada edificio, lo mismo que en Háchara, vive una sola familia. Vemos el mafraj arriba con su amplia ventana y vemos que los 3 cuartos de aseo con que cuenta vierten a un pozo que termina en el denominado cuarto del estiércol. Si comenzamos desde el primer piso hacia arriba, nos encontramos con el zaguán de la entrada. A la izquierda una cuadra y sobre ella un almacén. Luego, en todos los pisos, cuartos de estar, además de dormitorios, comedor y otras habitaciones que dan a otras fachadas. La boca del pozo da a la cocina. El piso en que ésta se encuentra incluye siempre el comedor y es así. El penúltimo piso pertenece exclusivamente a las mujeres y cuentan en él con una habitación que en el mundo femenino cubre las mismas funciones que el mafraj en el masculino. La casa en la que ahora vamos a introducirnos es la de Ahmad, un comerciante que se gana la vida vendiendo jambias en una tienda de 4 metros cuadrados que posee en el vecino zoco. Ahmad en estos momentos se encuentra en un salón del 3er piso recibiendo a un invitado, un joven que se llama Taha y se acaba de casar con Madiha, hermana de la mujer de Ahmad. Como Taha no conoce la casa, Ahmad se la está presentando. Una pequeña puerta semioculta llama la atención de Taha y Ahmad le informa que es la de la alcoba de la desfloración. Se denomina así el cuartito donde duermen la primera noche los recién casados. Y ese es el único uso que la habitación recibe. Mientras Ahmad va a buscar té para su invitado, Taha no puede evitar el impulso de volver a contemplar la alcoba, que quizás le ha refrescado agradables recuerdos de su muy reciente noche nupcial. Esta mujer que pasa de la antecocina a la cocina es la esposa de Ahmad. Debajo de la ventana podemos ver la fresquera, un invento yemenita que tiene más de 2000 años. La fresquera por fuera. Después de visitar a una tía enferma, Madiha, esposa de Taha, se dirige a casa de su hermana y cuñado para reunirse con su esposo. Ahmad y Taha son 2 hombres progresistas que tratan a sus esposas en un plano de igualdad poco común aquí. La de Ahmad está a favor del velo. Taha, por su parte, es republicano y se hizo novio de su mujer cuando vino a saber que ella estaba contra el velo. Para evitar los insultos de los integristas furibundos, lo lleva cuando ha de transitar por ciudades o barrios muy tradicionales. Pero por las calles de la Sana moderna y en las casas de los amigos de su esposo va a cara descubierta.
¿Cómo está tu tía?, le pregunta Taha. Ya bien, gracias a Dios, responde ella. كيف حالكم؟ أهلا. كيف انتي؟ نحمده. مالك شيء؟ الحمد لله. هي ادخلي نتقهوى هي. كيف انتي؟ مالك شيء الحمد لله. مالك شيء. كيف حال الجاهلة؟ بخير ولا فيها شيء. وجهها ليش كيفهم؟ الحمد لله بخير يعني. لا هدي لك اياها تسويها. No hace falta decir de qué sexo es este pequeño ser. Obedeciendo la interpretación coránica vigente en el Yemen, deberá velarse el rostro al llegar a la pubertad. Como Taha y su esposa van a pasar una semana en la ciudad, Ahmad le muestra las mejores habitaciones dormitorio para que escoja una de ellas. He aquí el mafrash de la casa, en plena tertulia de parientes y amigos, todos varones, por supuesto. Hacia allí se encaminan los dos hombres. El amable anciano a quien Taha saluda es el patriarca, padre de Ahmad y cabeza de la familia que vive en esta casa. Es un pequeño universo donde conviven tres generaciones, pasado, presente y futuro, de uno de los países más antiguos y fascinantes del mundo,